Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que hayan tenido un gran día. Es muy grato volver a compartir con ustedes dentro de la materia y de la asignatura de comunicación oral escrita. Creo que ya el día de ayer vimos y analizamos bastante sobre lo que corresponde a la materia y vamos a profundizar un poquito más acerca de lo mismo. Y vamos a tocar temas un poquito más profundos para que ustedes también tengan un mejor conocimiento del desarrollo y del desenvolvimiento de la respectiva clase. ¿Sí? Como les había manifestado, su aporte, su colaboración, su participación es sumamente relevante en lo que corresponde en mi materia, así que ya saben que dentro de esta asignatura ustedes van a poder intervenir y vamos a seguir desarrollando la clase de manera progresiva en los temas correspondientes. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo la descripción de la asignatura? A ver, vamos con Sanji, por favor. Léeme el primer punto. Descripción de la asignatura. La asignatura de comunicación oral y escrita propone fortalecer conceptos como parte de la nivelación, aportando el campo de formación, añadiendo contenidos necesarios para el mejoramiento de habilidades y destrezas que permita potencializar la oralidad. La escritura y la comunicación eficiente para un adecuado desenvolvimiento académico, personal y profesional. Ya, perfecto. ¿Qué entienden ustedes por esto de fortalecer? ¿Qué consideran ustedes que es esto de fortalecer? A ver, Jessica. Fortalecer se puede referir a que, o sea, conocer lo que es más profundo, o sea, reforzar más, en otras palabras. Ya, ¿Sería? correcto. Sí, correcto, ¿no es cierto? Muy bien, Jessie. Miren, en ese sentido, nosotros vamos a poder reforzar ciertos conocimientos previos que ustedes ya deben tener acerca del tema de la comunicación oral y escrita, ¿sí? Entonces vamos a reforzar esos conocimientos, obviamente con conocimientos nuevos que puedan llegar a realizar un aporte un poco más profundo, como lo dijo Jessie. Entonces, resulta importantísimo en ese sentido que ustedes de igual manera revisen los contenidos que van a formar parte de la materia durante el transcurso de este parcial, ¿sí? De este ciclo completo, de hecho. Que de hecho en esta clase las vamos a revisar de manera un poco breve y más puntual, ¿sí? Para que tengan el pleno entendimiento de lo que vamos a revisar. Esto lo que va a tener como resultado, va a tener como meta, es mejorar estas habilidades con las que ustedes ya cuentan, estas habilidades que ustedes ya tienen, estas destrezas que ya las han aplicado de manera continua, para permitirles que tengan una mejor forma de expresión al hablar, ¿sí? Y de igual manera al escribir. ¿Qué era lo que habíamos hablado ayer de la importancia de la comunicación oral y escrita? ¿Sí recuerdan que hablábamos ayer de la importancia de la comunicación oral y escrita? ¿Qué hablábamos sobre el tema de aprender a hablar de forma correcta y de igual manera de estructurar oraciones y escribir palabras de manera adecuada con reglas ortográficas y con sintaxis? A ver, Raven. Esto de aquí, que la pregunta que nos está haciendo es súper importante y tiene bastante que ver, al menos en la carrera que estamos siguiendo, oral y escrita, ya que estamos encaminándonos a una carrera, puede ser de narrador deportivo
o reportero, igualmente puede ser escrita, oral, como le había mencionado anteriormente. Para hacer un reportaje muchas veces se necesita leer un guión para poder dar a conocer la noticia a través de algún medio de comunicación. Ya, gracias, Raven, muy bien. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado? A ver, dime, Jennifer. Sobre lo que usted dijo ayer, que es muy importante, ya que por ejemplo, usted dio el ejemplo ayer de un licenciado que incluso usted era, creo que era director o algo así, dijo, y le habían dejado una carpeta para contratar unos docentes y tenían unas carpetas, tenían lo que era faltas ortográficas, entonces eso no se debe perdonar, al menos en un docente, en una persona profesional. Ya, gracias, Jennifer. Sí, pero bueno, aquí viene el punto relevante del tema en mención. Si se acuerdan que mediante la oralidad y de forma escrita nos permitía a nosotros desarrollar la comunicación, ¿sí? La que nos permitía a nosotros exteriorizar, desarrollar y dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas de una manera clara, precisa y que pueda ser comprendida por los receptores necesarios, ¿no? Es decir, nosotros también habíamos hablado sobre que el ser humano es un ser social. Es decir, que nosotros tenemos la tendencia a relacionarnos con nuestro entorno. Imagínense, y eso ya hemos hablado un poco de manera breve ayer, que si nosotros no sabemos hablar o no sabemos escribir, ¿cómo podríamos comunicarnos con los demás? ¿Sí? Entonces resulta importante este tema y es, como les había mencionado, de igual forma, viene a ser incluso un pilar, una base fundamental para que ustedes tengan un desarrollo académico universitario adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido, pues ya habíamos también tocado ayer de manera breve que ustedes ya para realizar trabajos, tareas o para dar exposiciones en la universidad o incluso para intervenir dentro de una clase, ustedes deben saber expresarse, ¿no es cierto? Tanto de manera oral como de manera escrita. Porque esto va a repercutir incluso en las calificaciones que lleguen a obtener por el desenvolvimiento y el desarrollo de dichos trabajos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta esto. ¿Quién me ayuda leyendo? El segundo punto. A ver, Rosita. De esta manera, la asignatura propone trabajar desde el inicio de algunas reflexiones sobre el lenguaje y la comunicación, estableciendo diversas prácticas de exposición oral orientadas a mejorar el desempeño de los estudiantes y preparándolos para su formación profesional. Perfecto, es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Yo incluso ya llegué a ponerles el ejemplo de una experiencia personal en la cual resulta relevante tener una buena escritura, ¿no es cierto? De igual manera, ustedes ya han realizado este tipo de reflexiones, tanto personales o en las cuales ustedes han llegado a ser testigos o presenciados de personas que no saben expresarse de la manera correcta. Y esto nos permite a nosotros realizar una autoevaluación sobre nuestra manera de expresarnos, tanto oral como escrita, ¿sí? Muchas veces necesitaremos un poco más de práctica, yo qué sé, puede ser en la oralidad, puede ser en la lectura, puede ser en la escritura, que esto nos va a permitir a su vez desarrollarnos y adquirir conocimientos nuevos y que va a mejorar estos temas en particular, estas técnicas, estas habilidades, para que tengan un desarrollo correcto de ustedes como estudiantes y para prepararlos de igual forma como profesionales, como futuros profesionales, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado que ahora todo el material que ustedes van a ver ya es mucho más técnico, ¿sí? No es una enseñanza generalizada o que es más amplia como la que nos dan
en la escuela, en el colegio, ¿sí? Que obviamente esas son las bases, pero aquí ustedes ya van a tener un poco más de complejidad dentro de del material de estudio y de los temas que van a desarrollar y van a asimilar en las diferentes materias, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el tercer punto? A ver, Naili. Ya. Aplicar destrezas específicas, procedimientos y estrategias cognitivas de carácter más general para la evaluación de la comprensión lectora, desarrollar procesos de evaluación constante en el desempeño integral de los estudiantes en función de lo planificado que contribuya con la toma de decisiones académicas. Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí también nosotros ya tenemos esto, ¿no? Lo referente a aplicar estas técnicas. Es decir, que en primer lugar vamos a aprenderlas para luego ponerlas en práctica, ¿sí? Porque a ustedes no creo que les sirva mucho saber leer, pero si no leen nunca, no van a poder desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto? Ustedes van a asimilar conocimientos que les va a permitir poner en práctica estas destrezas. Ya hemos hablado sobre la comprensión lectora. ¿Qué era la comprensión lectora? Entender lo que se lee. Exactamente, gracias Neil. Entender lo que leemos, ¿no? Para que ustedes puedan comprender los temas que están revisando. Incluso esto va a permitir que ustedes desarrollen ya en lo posterior ideas personales sobre temas en particular, ¿sí? Entonces esto resulta importante que ustedes también lo tengan muy presente. Esto va a desarrollar a su vez que dentro de las evaluaciones, como les había mencionado, van a tener buenas notas, ¿no? Porque ¿qué sucede en el supuesto que alguien, y por ende nos permite a nosotros calificarlos y evaluarlos de una manera adecuada para que ustedes cuando tengan cumplimiento de todos los parámetros establecidos en la rúbrica van a tener buena calificación? Eso les manifestaba en el supuesto caso de que yo que sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Viene Brian y me presenta un trabajo sin estructura y con faltas ortográficas, ¿cuál va a ser el resultado de su trabajo al momento de evaluar? 0. Le va a tener mala calificación, ¿no es cierto? Entonces resulta importante que ustedes tengan pleno conocimiento sobre ello. Es decir, que ustedes con todo lo que vamos a seguir aprendiendo durante la clase, durante los parciales correspondientes, van a adquirir todos estos conocimientos que va a permitir que ustedes los apliquen de manera práctica y que esto a su vez sea reflejado a través de sus calificaciones. ¿Sí? Perfecto. Los objetivos de la asignatura ya los revisamos el día de ayer, así que voy a ser muy breve en este tema, ¿no? Como lo era el de afianzar la importancia del lenguaje y comunicación con fundamentos científicos aplicados a las nuevas tendencias y posibles aplicaciones para una mejor comprensión del idioma. Que es lo que hemos manifestado, que vamos a ver estos temas un poco más profundos para que ustedes puedan aplicarlo y que de hecho puedan realizar un mejor uso del idioma, no solo en lo académico, sino de manera general. Analizar la lingüística del texto para diferenciar los tipos de texto, que como ya lo había mencionado, en ese sentido, cada texto tiene una estructura y tiene ciertas particularidades y características en especial. Entonces vamos a ver eso también. Desarrollar la comprensión lectora mediante el análisis y reflexión de textos para consolidar la redacción, como la expresión de las ideas, pensamientos, juicios críticos, entre otros, en forma original. Ya
tenemos pleno conocimiento de que la comprensión lectora es fundamental en lo que tiene que ver en el desarrollo de la universidad, porque ustedes deben comprender lo que leen, ¿sí? Van a tener que entender lo que están leyendo para poder asimilar los conocimientos necesarios. Y desarrollar las competencias de la interpretación, análisis y desarrollo de textos académicos y científicos, concordando con el uso de normas técnicas de redacción. ¿Sí? Que eso es lo que corresponde a que ustedes tengan los conocimientos necesarios para estructurar, realizar, elaborar y desarrollar trabajos con carácter académico y científico. Como resultados del aprendizaje de la asignatura, vamos a definir este tipo de características de los tipos de texto, ¿no? Académicos y no académicos. Y vamos a elaborar pequeños textos expresivos e informativos referenciales, que les va a permitir a ustedes que ya puedan de manera autónoma elaborarlos sin ningún tipo de problema o inconveniente. Definir un tema, definir una reseña y un texto, hacer síntesis y explicar usando datos. Esto ya tiene que ver mucho con la elaboración de textos más científicos, ¿sí? Porque ustedes van a tener que aprender a fundamentar, a motivar y a desarrollar de manera correcta, con información clara, precisa, verídica, comprobada, sus trabajos, ¿sí? Y esto ya tiene relación con los textos académicos científicos de manera muy estrecha. Leer críticamente y elaborar un texto académico informativo argumentativo, en el cual se argumente mediante datos, relaciones causales y la confrontación de ideas propias con las de otros autores. Es decir, ustedes ya van a ser críticos, ¿sí? Y van a tener la capacidad incluso de tomar una postura a favor o en contra, obviamente de manera motivada y fundamentada, con los artículos o los conceptos de ciertos autores, ¿sí? Entonces resulta muy importante que ustedes tengan este conocimiento tan claro sobre los resultados que vamos a obtener mediante el desarrollo de la guía metodológica, del sílabo correspondiente y con los mecanismos debidamente establecidos. ¿Quién me ayuda leyendo las competencias genéricas? A ver, Brian, por favor. Ya. Competencias genéricas de la asignatura. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Ya, perfecto. Miren, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, es decir, ustedes van a asimilar conocimientos. Los van a poder, va a poder analizarlos de manera más profunda y van a poder sintetizarlos, ¿sí? Es decir, que ustedes van a sacar las partes más importantes y relevantes del contenido de un texto, ¿sí? Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Que, en particular, y en una sola palabra, ¿a qué se refiere este punto? A investigar, ¿no es cierto? Ya esto concierne a la investigación, porque ustedes para realizar una investigación van a tener que buscar, van a tener que procesar, analizar, escoger qué autor sí, qué autor no, ¿sí? Para poder incluirlo dentro de su trabajo. Entonces resulta importante que tengan este conocimiento de la información de manera muy técnica ya, en lo que corresponde.
Capacidad crítica y autocrítica. Como les había mencionado, a ustedes ya les va a permitir, va a tener la potestad e incluso el nivel de conocimiento necesario. ¿Para qué? Para que si llegan a leer alguna teoría, un artículo de un autor en particular sobre un tema en específico, ustedes van a poder ya sacar sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Y van a poder dar su opinión acerca de ello. Como de igual manera de la autocrítica, que les va a permitir realizarse una autoevaluación personal, ¿sí? Que pueda llegar a complementar incluso ciertos trabajos investigativos. Capacidad de comunicación oral y escrita, que ya nos hemos percatado, ¿no? Que ustedes van a tener que desarrollar trabajos o incluso aquí al momento de participar, van a tener que seguir desarrollando esas habilidades tanto orales como escritas. Y la habilidad para trabajar en forma autónoma, que es lo que ustedes van a hacer cuando tengan que realizar una tarea que será completamente de autoría de ustedes, ¿sí? Competencias específicas de la asignatura. ¿Quién me ayuda leyendo esto? A ver, vámonos con Jennifer. ¿Yo, licenciado? Sí, Jennifer. A ver, competencias específicas de la asignatura, capacidad de análisis, identificación, interpretación y explicación. Comprenden la importancia de la comunicación oral y escrita. Comprenden las definiciones de comunicación oral y escrita. Comprenden los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral y escrita. Identifica y diferencia los elementos de la didáctica, de la enseñanza y aprendizaje, de la comunicación oral y escrita. Comprenden la metodología de la enseñanza y aprendizaje, de la comunicación oral y escrita. Ya. Si ven entonces, aquí ya nos está hablando, si en las competencias genéricas nos estaba hablando de una manera un poco más general, aquí ya estas competencias son específicas, es decir, son muy puntuales, como el de la capacidad de análisis, identificación, interpretación, explicación, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar de una forma tal en la cual ustedes puedan adquirir estos conocimientos para poner en práctica y aplicar todas estas capacidades. Comprenden la importancia de la comunicación oral y escrita, creo que ya lo habíamos hablado. Vamos a ver también este tema en particular para que ustedes tengan un conocimiento más puntual sobre la asignatura. Comprenden los fundamentos de la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral y escrita, que obviamente vamos a ver este tipo de fundamentos que nos permitan a nosotros tanto transmitir conocimientos como asimilarlos, ¿sí? Identifica y diferencia los elementos de la didáctica, de la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral y escrita, que de igual manera vamos a revisar, y comprende la metodología de la enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral y escrita, que es también son métodos que vamos a aplicar para que puedan adquirir estos conocimientos, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchachos, lo que vamos a revisar este momento, como les había manifestado, tal vez ustedes, no sé si ya revisaron la plataforma donde constan los documentos de interés, ¿sí? Ahí está establecido y subido del sílabo, está subido la guía metodológica y tenemos información sumamente relevante dentro de la materia de la asignatura, ¿sí? Entonces, como pueden ver, este es el sílabo correspondiente a ustedes como la carrera de comunicación, ¿sí?
Tenemos el periodo, tenemos información específica del curso. Como pueden observar, aunque también ya se han de haber percatado que está subida mi hoja de vida, aquí está mi formación y experiencia académica, investigativa y laboral. Tenemos la descripción de la asignatura, que lo acabamos de ver. Los objetivos, que ya lo hemos revisado. Los resultados del aprendizaje. Las competencias genéricas y las competencias específicas. ¿Sí? Miren. Y aquí nosotros ya tenemos la planificación, ¿sí? Tenemos la distribución y planificación de las unidades curriculares. Como pueden observar, aquí tenemos el número de la unidad, el nombre de la unidad. Tenemos los contenidos de la unidad, es decir, los temas que vamos a desarrollar dentro de la misma. Y aquí tenemos las actividades docentes para que nosotros podamos desarrollar estos temas, ¿sí? Como de igual manera, aquí dentro de actividades de aprendizajes autónomos en la guía metodológica constan las actividades que van ustedes a desarrollar, es decir, los trabajos, tareas que se les va a remitir. Y en la evaluación de los aprendizajes tenemos los puntos y los puntos en los indicadores por los cuales vamos a revisar para que ustedes tengan una calificación, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a revisar en este caso en particular. Les pongo en consideración. Y de hecho ya van a seguir hilando y van a seguir como viendo el hilaje que llevan los temas y el desarrollo de la materia. Miren, aquí dice semana número 1, ¿no es cierto? ¿Así ven? Aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos el día de ayer? Realizamos la socialización y presentación del sílabo, ¿no es cierto? Y hoy estamos realizando, además de la socialización más a profundidad del sílabo, estamos viendo orientaciones generales de estudio, ¿sí? Es decir, aquí están los temas que hemos visto en la clase de ayer y en la clase que estamos desarrollando en este momento. Y esto tiene que las actividades docentes, ¿sí? La plataforma EBEA web, ¿sí? Que obviamente ustedes tienen que seguirla revisando de manera permanente. Muchachos, revisen y reproduzcan los videos. ¿Por qué? Porque incluso las reproducciones y las revisiones de estos videos, de los videos y de la información, quedan registrados. Ustedes pongan, ahí creo que está la opción, ¿cómo está la opción? Actividad realizada, creo que está, ¿no es cierto? Entonces tienen que poner clic ahí en actividad realizada para que quede el registro correspondiente, ¿sí? Tenemos la videoconferencia que le estamos llevando a cabo en este momento y obviamente los recursos utilizados que son las diapositivas y los documentos que han sido desarrollados por mi persona para que ustedes puedan observar y asimilar la información de una mejor manera, ¿sí? En esta carrera tenemos las actividades de aprendizaje autónomo, ¿sí? Que aquí nos refiere. En este caso, en esta semana, el video de bienvenida podría considerárselo, pero que, como ya se los había explicado, va a ser el video previo a la clase, ¿sí? Digo, sí, el video previo a la clase, que ustedes van a tenerlo que revisar. Y aquí están las tareas que se asignarán de manera progresiva según los temas correspondientes a tratar durante la semana. En la evaluación de los aprendizajes se calificará las presentaciones, su asistencia como estudiantes, información referenciada sobre los temas en particular a tratar y las tareas, como les había manifestado, que constan en la guía metodológica. ¿Sí? Ya con esto creo que sí está claro, ¿no es cierto? Sí me comprendieron. Sí, listo, sí. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos y contamos con los temas que vamos a ver.
En la semana número 2 vamos a revisar el lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo y los niveles del lenguaje. En la semana 3 vamos a revisar los niveles del lenguaje y la comunicación, lingüística del texto, las funciones del lenguaje, niveles de la significación del texto, ¿sí? Constante en la semana 4. En la semana 5 revisaremos los niveles de lectura. Esto también es importante, por favor, porque he tenido casos en los cuales ya están en la universidad y no saben leer, ¿sí? Yo también por eso he optado por la metodología que estoy desarrollando dentro de la asignatura con la finalidad de cumplir y de verificar incluso el nivel de lectura de ustedes. Y esto les sirve también, ¿por qué? Porque van practicando, ¿no es cierto? Entonces es bueno que ustedes también, si tienen algún tipo de falencia de lectura, lo practiquen y sigan subsanando esos inconvenientes. La semana 6, comprensión y significado de palabras. En la semana 7, las herramientas y destrezas gramaticales. Y aquí, como pueden observar, en la semana 8. ¿Cuántas semanas tiene este ciclo? Ya lo vimos ayer. 16 semanas. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, por ende, en la semana 8, ustedes vamos a realizar la socialización de calificaciones, que en ese sentido les manifiesto, yo lo hago con ustedes mismos, para que no existan, para que ese momento, de ser el caso, que no me ha pasado, puedan realizar cualquier tipo de reclamo, y nosotros obviamente revisar el motivo o la razón, la circunstancia por las notas, ¿sí? Es decir, aquí vamos a ver las calificaciones y el por qué. Y van a tener que rendir el examen del parcial, ¿sí? El examen del primer parcial. ¿Está entendido? Perfecto. Sí, licenciado. En la semana número 9, nosotros contamos con la lingüística del texto y definir el texto y sus características, ¿sí? En la semana 10 tenemos las tipologías textuales y identificar la función predominante del texto. En la semana 11 tenemos lectura comprensiva y tenemos las herramientas y destrezas gramaticales. En la semana 12, nociones básicas y niveles de lenguaje. En la semana 13, el texto académico y científico, características del texto científico y estructura del texto científico. En la semana 14, tenemos lo que corresponde a lectura crítica, texto informativo y argumentativo. Y en la semana 15, el ensayo y las normas APA, ¿sí? Obviamente, y en la semana 16 tenemos la socialización de las calificaciones del segundo parcial y la evaluación del segundo parcial, en lo cual ustedes aquí prácticamente quienes ya cumplan con lo respectivo, con las notas No sé si es solo necesarias. donde mí, pasarán pero al escucho siguiente. entrecortado. Me escuchan entrecortado. ¿Me escuchan? No, profe. Sí se les Sí, se escucha bien. Sí. ¿Sí me escuchan claro? Sí, se escucha licenciado. bien. Bien, claro. Sí, Ya. Entonces creo que debe ser el internet del estudiante que está mal. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos esta información, ¿no? Que ya, como les digo, ustedes ya en esta etapa
ya saben si pasan o se quedan a supletorio, que ya vamos a ver ese tema más adelante. Porque ahí les voy a indicar cómo hacer. Exactamente, aquí está la evaluación a los aprendizajes. Miren, nosotros para evaluarles a ustedes tenemos 3 indicadores. Aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y la evaluación parcial de los aprendizajes. Vayan viendo los puntajes para que ustedes ya tengan claro eso. No, yo les voy a calificar sobre 10 puntos, ¿sí? Pero en la plataforma van a tener una ponderación sobre 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer parcial tiene una valoración de 5 puntos y el segundo parcial tiene el segundo parcial tiene valoración de 5 puntos, que nos da a 10, ¿no es cierto? Entonces, pongamos el ejemplo. Tamia, en el primer parcial, no me presenta las tareas, las evaluaciones las rinde mal, y en el examen le va mal y pasa con 2. ¿Ya? Al parcial. ¿Qué pasa si en el segundo parcial Tamia ya pone de parte y me saca 3.5 en aprendizaje en contacto con el docente, 3 puntos en trabajo en aprendizaje autónomo y 3.5 en el examen? Y me saca 5. ¿Con cuánto pasará Tamia al ciclo? Con 7. Exactamente. ¿Sí? Entonces eso ténganlo muy presente. Actividades en aprendizaje en contacto con el docente. Aquí yo suelo tomar evaluaciones. ¿Sí? Suelo tomar evaluaciones. De igual manera realizamos ciertas actividades aquí en clase. Y como les había manifestado, yo califico la actuación en clase, ¿sí? Así que por eso también es importante que ustedes actúen. El aprendizaje autónomo son las tareas que van a tener que desarrollar ustedes de manera autónoma, ¿sí? Y obviamente aquí también viene un factor importante para que tengan en cuenta. ¿Sí ven cuánto vale el examen? Yo he tenido casos en los cuales, yo qué sé, no han tenido buena calificación, pongamos aquí, ¿ya? Pero vienen en el examen y sacan 3.5 y me pasan con 7, ¿sí? Entonces daránse cuenta de la importancia del examen porque tiene un valor bastante alto. Entonces esto sí es importante que lo conozcan. La escala de valoración. Aquí tenemos A, B, C, D y E. Y en la escala cuantitativa vemos sus similares en puntaje, ¿sí? Que viene a ser A, 9 y 10. B, 8, de 8 a 8.49. De C, 7 a 7.49. D, de 6 a 6.49. Y E, menos de 6. ¿Sí? Que resultan ya las calificaciones de excelente, bueno, muy excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. Y en la valoración de la asignatura, ustedes ya pueden ver en el cuadrito. Aprueba, 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 recuperación y no aprueba. Es decir, que pierden el ciclo. ¿Sí? Me van a preguntar tal vez, ¿y por qué hay un vacío del 8.5 para arriba? ¿Sí? O del 7.5 para arriba o del 6.5 para arriba. ¿Por qué? Porque aquí viene la suerte que tienen ustedes. Si llegan a tener 8.5, la plataforma de manera automática les sube la calificación al inmediato superior. ¿Sí? Ejemplo, ¿qué pasaría a ver, Melissa, si tú sacas 8.5? A ver, Melissa. Prende el micrófono. Melissa Chela. A ver, vámonos con alguien más. Ya, a ver, vámonos con Carlos Negrete. A ver, Carlos.
¿Qué pasa Dígame. si tú me sacas 8.5? Con lo que le- Pasaría 9. Exactamente, correcto, ¿sí? Entonces esto es importante para que ustedes lo tengan presente, muchachos, ¿sí? Perfecto. Y aquí tenemos las normas de conducta y comportamiento. ¿Quién me ayuda leyendo las normas de conducta y comportamiento? A ver, Raven, por favor. Si ven ahí. Ahí está. Ya, perfecto. A ver, Raven, ayúdame. Conductas y comportamientos éticos. Puntualidad en las clases virtuales. No se permitirá el ingreso de los estudiantes después de 10 minutos iniciada la actividad académica programada. Y adicionalmente, cada estudiante tendrá activada su videocámara mientras dure la sesión online de la clase. De igual manera, silencio sus micrófonos si no va a participar verbalmente. Sigue. En el momento que ingrese en la conferencia online, solicita que cada estudiante especifique su nombre y apellido en la pantalla de la videoconferencia para identificación del participante en la clase virtual. De igual manera, active o levante la mano del sistema para pedir la palabra. Se sugiere elegir un lugar tranquilo o sin ruidos para participar en la videoconferencia de la clase. Respecto a la relación docente, estudiante y estudiante. Estudiante será exigido en todo momento, garantizando un marco de respeto a la diversidad, de tal forma que se evidencie una convivencia armónica. En los trabajos de consulta o investigación bibliográfica se deberá incluir las citas y referencia de los autores consultados de acuerdo a normativas aceptadas. APA. Las pruebas, trabajos, prácticas y detalles planificados en el sílabo de la plataforma virtual deberá ser entregado o presentados en la fecha y hora correspondiente. El compartir link de la conferencia online puede pruebas o trabajos colaborativas a una persona ajena al grupo de trabajo será objeto de sanción. Ya. Gracias, Raven. Raven, a practicar un poquito la lectura, ¿sí? Listo, Licen. Perfecto, Raven, te agradezco. Miren, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Puntualidad en las clases virtuales. Van a tener 10 minutos máximo, ¿sí? Entonces eso ténganlo muy pendiente. Lo de la cámara yo ya se los había explicado de igual manera. Verán que está formando parte del sílabo, ¿sí? Y los micrófonos obviamente van a estar silenciados, obviamente hasta cuando vayan a intervenir. Para hacerlo de una manera ordenada, va a levantar la mano para poder actuar, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, los nombres en la pantalla no ha habido ningún problema, ¿sí? Por su mejor comprensión y para una mejor asimilación de conocimientos, se les sugiere que estén en un lugar donde no exista algún tipo de molestia o de ruido, ¿sí? De igual manera para nosotros. Las relaciones de respeto, ese es como nos vamos a manejar tanto ustedes como conmigo y de manera recíproca de mi parte hacia ustedes, ¿sí? También a mí me gusta que tengan un buen comportamiento y de nivel y respeto entre ustedes como estudiantes, ¿sí? Los trabajos van a tener que ser realizados bajo las normativas APA, como ya les había mencionado. Y aquí viene un punto importante, muchachos. Las pruebas, los trabajos y mucho más los exámenes. Ustedes deben haber revisado la plataforma. Ahí tiene un límite de tiempo, ¿sí? Por favor, cuando tengan que subir las tareas, no, si tienen que subir, yo qué sé, a las 3 de la tarde, no vengan a querer subir a las 2:59, ¿no?
Porque cualquier cosa puede suceder, se puede ir el internet, se les puede colgar la computadora, se les puede ir la luz o lo que sea. Y pasado del tiempo, la plataforma se bloquea y no les va a permitir subir. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Mucho más en las pruebas y los exámenes. Yo en las pruebas les pongo 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Sí? Y les doy 5 minutos. Y en los exámenes les doy 10 preguntas y tienen 10 minutos. ¿Sí? Por favor, vean, como les digo, yo soy muy empático con ustedes. A veces yo sé que tendrán alguna cuestión de carácter urgente o de un caso fortuito que no les permite estar en la clase, pero no les voy a obligar pues a que se vayan a hacer una recarga para que estén conectados 2 horas en la clase, ¿no? Pero por Dios, para las pruebas y los exámenes, ahí sí. Porque, como les digo, duran 5 minutos las pruebas y 10 minutos los exámenes. Y en eso sí, no quiero que vengan con pretextos porque ahí van a tener inconvenientes. En ese sentido, sí sean muy responsables. ¿Sí? Dime, Raven. Perdón, Lisa, se quedó el solo. Marcelo. Dime, Marcelo. Bueno, continuemos entonces. Mire, como pueden observar, aquí tenemos la bibliografía correspondiente, ¿sí? Y este es el sílabo respectivo de la materia, ¿sí? Entonces, esta información es sumamente importante y relevante para que ustedes tengan pleno conocimiento del tema, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, esta es la información que nos ha correspondido ver el día de hoy.